A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Hoy lo que a nosotros nos gusta caracterizar como un muy buen programa, muy variado. Vamos a tener en un primer bloque la mirada. Estamos abordando el tema del aborto, de la legalización del aborto, del debate sobre la cuestión del aborto, el debate de la vida, cuándo empieza, cuándo, desde qué momento se considera que hay una persona, desde qué momento hay una vida. Bueno, hay un debate muy, muy interesante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista médico. Hoy vamos a tener un punto de vista médico distinto del que tuvimos el miércoles pasado, para contrastarlo, para tener todas las miradas en un marco de respeto, pero un marco de debate. El doctor Rigo Bocanera, un hombre de la casa, va a estar con nosotros hoy y nos ha prometido que va a venir en varias oportunidades, porque es un tema que no podemos agotar en un bloque, por supuesto. Segundo bloque, política internacional, con otra amiga de la casa que también queremos recuperar, porque nos aporta una mirada de la política exterior de la Argentina, pero también de lo que sucede en el mundo, un mundo que está, por supuesto, cada vez más interrelacionado, y lo que suceda aún en el lugar más remoto del planeta tiene algún tipo de impacto en nosotros. Así que Paula García Veritá, la licenciada Paula García Veritá, va a estar con nosotros. Y sobre el final del programa, una entrevista exclusiva con Radio Canal del ministro de Gobierno Juan Carlos Macei, el hombre más fuerte del gabinete de Juan Schiaretti, hablando de política, hablando de elecciones, hablando de las candidaturas presidenciales, hablando de la boleta corta que presenta el peronismo de Córdoba y también tocando el tema de seguridad, que es un tema de su órbita. Así que es un gran programa el que nos espera. Mínima pausa que me permita ubicarme en mi silla y comenzamos el diálogo con el doctor Rigo Bocanera. Ya están hechas las presentaciones, solo resta saludarlo. Rigo, doctor, buenas noches. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa y el compromiso de que vamos a tratar de hacer mínimo 3 o 4 de estos bloques, porque el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con la legalización, tiene que ver con el aborto, con la vida, con el comienzo de la vida, tiene que ver con una mirada que tiene un punto de vista científico que es muy científico médico, que es muy importante para fijar posiciones. La semana pasada estuvieron con nosotros 4 personas que tienen una posición pro vida. Entre esas personas, 2 médicos, el doctor Mario Viñolo y el doctor Daniel Casermeiro, que nos dieron su punto de vista, que nos pareció extremadamente interesante, pero nosotros sabemos que el doctor Rigo Bocanera tiene una mirada también científico-médica, pero desde otra perspectiva. Rigo, hemos hablado el miércoles pasado sobre la vida, sobre cuándo comienza la vida, sobre la mirada científico-médica del tema de cuándo, desde qué momento uno puede considerar que hay vida, y la práctica del aborto también como una medida que, aún siendo extrema, puede o no estar en cabeza de la persona, de la mujer, tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo ves vos este tema? Bueno, yo particularmente no centraría la discusión del aborto en cuando realmente hay el comienzo de vida humana. Bien. Y cuando hay vida potencial, ¿no? Porque hay vida potencial y uno puede tener lograr un embarazo solamente con el óvulo de la mujer. Entonces ponemos a discutir desde cuándo hay vida humana a los fines de garantizar derechos. Me parece que es una pregunta que se deriva en discusiones más dogmáticas, incluso religiosas, que no aportan al foco de la discusión. A mí me parece que es mucho más interesante preguntarnos por qué nuestra sociedad está dispuesta, con buena o mala información, a garantizar un derecho
por sobre otros derechos, ¿no? Y esos otros derechos están garantizados no por pocas personas ni por algún aspecto de la sociedad, sino pues están garantizados desde el punto de vista de la salud, están garantizados desde el punto de vista jurídico-técnico por diferentes legislaciones internacionales que de alguna manera respaldan la existencia de la no punibilidad del aborto en algunos casos, como por ejemplo puede ser el Código Civil, el Código Penal argentino, o directamente la legalización del aborto en otros países. Me parece que es más importante discutir las cuestiones de derechos, ¿no? Y sobre todo desmitificar algunas cuestiones que fueron planteadas en el programa anterior, Sí. que a mí lo que me preocupa puntualmente es esto, es que no se puede tratar los temas de salud pública desinformando a la población, no siendo rigurosos desde el punto de vista médico o desde el punto de vista jurídico-técnico, porque lo único que se logra es desinformar a la gente y que la gente no pueda tomar un criterio propio de lo que estamos pensando. Si nosotros... ¿En qué casos, por ejemplo, vos considerás que el miércoles pasado se incurrió en errores científico-técnicos, en mala información? ¿Desde el punto de vista médico? Sí, médico. Principalmente, el aborto no es quirúrgico. El aborto no es quirúrgico. Acá se dijo que era quirúrgico. El aborto no es quirúrgico, el aborto es medicamentoso. Se dan medicamentos para producir el aborto, ¿no? De la mujer que ha decidido ejercer su derecho garantizado por el Código Penal a, como es la causal salud, a tener a practicar, a necesitar ayuda para llevar adelante un aborto. Fíjate vos que, para no meterme en las cuestiones jurídico-técnicas, el Código Penal no le pone límite a la cuestión salud. Cuando está en riesgo de salud. Exactamente. La salud o la vida de la mujer no le pone límite. Eso es legal en la actualidad. En la actualidad. Más allá de que un protocolo o exista o no exista, y más allá de que un protocolo que esté suspendido o no esté suspendido, que nos podemos referir a eso después. Bien. Pero lo que estaba hablando es de... me perdí. No es quirúrgico. Que no es quirúrgico, exactamente. Se da una medicación. Por lo tanto, decir que existe un riesgo quirúrgico por practicar un aborto, eso es no ajustarse a la estricta realidad de lo que pasa con los abortos en la Argentina. El aborto no es quirúrgico, es medicamentoso, por empezar. Segundo, no se puede decir que tiene riesgo de hemorragia, gran riesgo de hemorragia una paciente que se practica un aborto medicamentoso, como se ha dicho en el programa anterior. De ninguna manera. El aborto producido por droga en la Argentina tiene una efectividad que está en el 97.8%, ¿no? 97.8%, de los cuales 10 o 11% de esas mujeres acuden a guardia por algún tipo de complicación. Generalmente por dolores, por temor, porque se sienten más seguras, pero no por complicaciones graves. Las complicaciones graves de hemorragia es mínima en el aborto y tiene solución cuando la paciente, como está aconsejada y continuamente, digamos, seguida por quienes ayudan en este seguimiento del aborto, garantiza que así sea. En realidad, teóricamente garantiza, porque cuando llegado a la parte que debe garantizar la atención mínima de urgencia, generalmente ahí están los problemas. El problema está fundamentalmente en que la parte pública ni privada se ajustan a los protocolos, se ajustan a la ley por cuestiones X, ¿no? Generalmente que tiene que ver con cuestiones dogmáticas y religiosas. Entonces, primer punto, el aborto no es quirúrgico, es medicamentoso. Segundo, no es riesgoso, no se puede decir lo que se dice que es riesgoso y que la mujer tiene riesgo de hemorragia. Te digo más, la causa de mortalidad materna por embarazo no seguro, aborto no seguro, es del 23%. Es del 26% dentro de las causas de mortalidad, ocupa el 23%. Ninguna otra causa de mortalidad materna supera ese índice. O sea que la principal causa de mortalidad materna es el aborto inseguro. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. Y estos datos están tomados por la CEPAL, que vos sabés que es la CEPAL, de gente que trabaja para el Ministerio de Salud. O sea que lo que vos decís, a ver si interpreto correctamente, es que el aborto invasivo es el clandestino. No.
El aborto... El que se practica en condiciones inseguras. Exactamente. Ese es el aborto que la mujer tiene que acudir a eso porque el O que se lo Estado, practica sola porque conocemos el tema de la aguja, de esto, de lo otro. No, ese es el aborto inseguro, peligroso. claro. Exactamente. Ese es el aborto peligroso. No el aborto producido por misoprostol, por droga. Ese es un aborto seguro. Bien. Lo que pasa es que el Estado no garantiza eso. Y no lo garantiza porque hay un tema de la objeción de conciencia. ¿Cómo ves ese tema de la objeción de conciencia? ¿Objeción de quién? De algunos médicos que no quieren practicarlo. No tiene necesidad con que deriven. Deberían primero garantizarlo por ley. En el caso de la provincia de Córdoba, por protocolo. Sí. Y hacer una salvedad. El protocolo de aborto que está suspendido por causal violación, Sí. no está suspendido por causal salud. Claro. Que la información que dé el Estado o que dé la prensa al público que dice que está suspendido el protocolo es falsa. Está suspendido por causal amparo. violación. Por causal violación. ¿Por qué dice el señor García Elorrio que al que le dio la razón un juez en primera instancia y no le dio la Corte Suprema, El Superior Tribunal. El TSJ no le dio la razón, que era anticonstitucional, porque era demasiado light en cuanto que la mujer va y dice que la han violado y por tanto que le hagan un aborto. A ver, seamos criteriosos. ¿Qué chica le va a gustar a ir a un hospital a decir que fue violada y va a pedir un aborto? No, digamos, no forcemos las situaciones. Ese no es el problema. ¿No? El problema es que se están muriendo chicas. Ese es el problema. No, y yo sacaría la parte se están muriendo, se están negando derechos. Porque vos pasaron un video acá, sí. Y a mí me gustaría que en ese video, ¿dónde estaba la mamá? La mamá no, la mujer que cursaba un embarazo de ese video. O estaba ese videito, el embrión ahí se estaba gestando en la superficie del planeta Marte. No, se estaba gestando dentro de una mujer. Sí, señor. ¿Nos olvidamos de la mujer? No aparecía en el video. No aparecía en el video de la mujer. Sí. ¿Y la mujer dónde está? ¿Y dónde están los derechos de la mujer? Otra aclaración que me gustaría, sí, hablando de los derechos de la mujer. Para el relator de la ONU, negarle el aborto a una niña que está cursando un embarazo no querido es cruel, inhumano y degradante. ¿Cuáles son las características de la tortura? Son lesiones crueles, degradantes, inhumanas. Bien, acá se dijo, el doctor González Castellano, sí, que el doctor Rodríguez Lastra del Sur, sí, fue condenado por haber hecho nacer, vos no me dejas mentir. Exacto, sí, eso fue con vida a uno. No. El doctor Rodríguez Lastra se lo condena por no cumplir con una ley, que es ley en la provincia de él, y está el protocolo, por lo cual incurre en un delito. No solamente que no incurrió en un delito, sino que concurrió en un trato inhumano, cruel, no le informó, está comprobado que no le informó a la adolescente la medicación que le estaba haciendo, lo que es un delito. Lo que estoy diciendo yo, busquen en internet, están colgados, están en el diario Perfil, en el diario Página 12, están los fundamentos, resumidos los criterios del fallo, y dice, el Ministerio Público Fiscal dice claramente que incurrió en un delito. Dice, es más, dice el Ministerio Público Fiscal que la víctima fue víctima de violencia obstétrica y machista. Lo dice el Ministerio Público Fiscal de la provincia donde fue condenado el doctor Rodríguez Lastra. Y termina diciendo, no es una discusión ética ni moral. Derechos son derechos. Entonces nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con el aborto. Yo puedo no estar de acuerdo con el aborto. Yo puedo no estar de acuerdo. Claro, con porque sí, una práctica no deseada. Lo que no se puede es incumplir una ley y no se puede no respetar los derechos del otro. Si un adolescente acude como pasó con esta adolescente, a solicitar que se le termine de hacer un aborto que ya estaba en curso, por lo que se lo condena, es por haberla tenido 2 meses y medio internada en un trato inhumano, ¿no?, engañada, dándole medicación sin el consentimiento para llegar a hacerla tener ese embarazo no querido. Entonces, acá no se trata de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto. Se trata de si vamos a garantizar derechos o no vamos a garantizar derechos. Si vamos a cumplir una ley o no la vamos a cumplir.
Eso es fundamental. Hablando de cumplir Sí. o no cumplir una ley, a mí hay un tema que también, digamos, a pesar de que no creo que haya una persona que desee el aborto, no creo que haya una persona que se embarace para abortar, a eso es a lo que me refiero. Hablando de cumplir la ley, no me cierra del todo sostener una ley que no habilita el aborto libre, no punible, pero que no se aplique. Sí. ¿Entendés lo que...? A ver, esta es la ley. Sí. Es punible el aborto, pero no hay nadie que aplique esa ley. Entonces, ¿A qué te referís? actualmente, ¿se realizan abortos, sí o no? Sí, ¿Hay una ley que lo hace punible, sí o no? sí. ¿Hay personas condenadas Lo que por esa ley? No, porque no se la puede condenar. Porque está claro... Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia de una ley que no se aplica? Lo podemos discutir, pero el problema, creo yo, y me puedo equivocar, es que si una mujer acude a ser atendida por salud, porque está mal, Sí. porque está en riesgo de muerte, por haberse producido por otro, un aborto. Sí. No, ella es la que decidió abortar. Ella, por las complicaciones del embarazo, acude a un centro de salud a tener un aborto. Esa mujer no se la puede juzgar porque prevalece su derecho a la salud sobre el potencial delito de haber abortado. Porque abortar para nuestra salud, para nuestra ley, es un delito, condenado de 1 a 4 años. Exactamente. Salvo que haya justificaciones por hacerlo no punible, como está perfectamente escrito, ¿no? Bien, pero es un delito. Lo que pasa es que es un delito no punible, pero comete un delito. Si va por cuestión de salud, está sobradamente escrito en la doctrina que esa mujer no puede ser condenada por eso, porque prevalece para juzgarla su salud, por eso no hay condena, entre otras cosas. No lo sé, son cuestiones de la justicia, pero en otras cosas, y vos lo preguntaste ahora que me acuerdo el otro día, y si nadie te contestó esto, por ejemplo. Digamos, entonces yo qué quiero decir, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con el aborto. Lo que no se puede es tergiversar la información, lo que no se puede es ser riguroso en la información. Si yo te voy a citar el artículo 86, inciso 1, inciso 2, te lo cito y te lo cito de memoria y tratando de no equivocarme. ¿Está? Sí. Porque es muy peligroso decir cualquier cosa. ¿Eh? Es muy peligroso decir cualquier cosa. Y entonces, eso es lo que a mí me molesta. Yo no me puedo molestar con alguien porque esté en contra del aborto. A lo mejor me puedo enojar porque no garantiza derechos. Eso ahí sí capaz que me enoje. Lo del aborto, si estoy de acuerdo con el aborto, si la vida empieza con la fecundación o empieza con la anidación, o empieza antes o empieza después. Hay un jurista muy importante de la Argentina que él cree que el embrión debe estar protegido desde la fecundación, pero así como cree que debe estar protegido desde la fecundación, o sea, cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, cree que la legislación actual no lo protege desde la anidación, y él va por más. Pero es un tipo que, por lo menos, es criterioso. Dice, yo creo que la ley está parada acá y yo quiero ir por más. Tiene todo su derecho a ir por más. Yo no acuerdo con él, pero no lo presenta como una cuestión religiosa, dogmática, inmodificable. Rigo, nos queda muchísimo tema. Mira, se nos fueron los minutos, pero nos queda hablar de los proyectos que están vigentes, del tema de las 14 semanas, del tema de la objeción de conciencia. Bueno, te queremos tener aquí porque nos encanta escucharte. Nada más sos un especialista en salud pública. Sí, pero bueno, no importa. Así que para nosotros tu palabra tiene mucho valor y nosotros tenemos el compromiso de ofrecerle a la gente todas las miradas y vos contribuís a eso. Así que muchísimas gracias. Hasta dentro de no más de 15, 20 días que te vamos a volver a molestar. Te comprometo. No, yo te comprometo, porque nos hace muy bien al programa. Hacemos una pausa. Cuando volvemos, Paula García Veritá, vamos a repasar la política internacional de Mauricio Macri con la persona que más sabe en San Francisco y en alrededores de política internacional.
Este otoño prueba verte, mostrarte, inspirarte con los colores y texturas de la temporada. Solo en Mitos vas a encontrar toda la colección otoño-invierno de Ver para que te sientas linda y cómoda todo el día. Consultanos los planes con tu tarjeta y llévate todo lo que te gusta sin culpa. Mitos, 25 de mayo 1980, Paseo Colón. Seguinos en Instagram y Facebook. Norte Express, cerca de tu casa. Comprás rápido y lo que necesitas en el momento. Amplia playa de estacionamiento y abierto hasta las 21:30 horas. Ideal para cuando salís del trabajo. Y el fin de te esperamos en el Hiper para tu paseo de compras. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. No esperes más para tener eso que tanto querés. Pasá por Cetrogar y aprovechá 10 cuotas sin interés con tarjeta naranja en los mejores productos. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. Lo anticipamos, política internacional en Aquí Ahora Actualidad con la licenciada Paula García Veritá. Paula, bueno, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya han crecido un poco los chiquitos y ya tenemos un poquito más de espacio. No, y la escuela que me da el permiso para venir. Te dan el permiso de los miércoles, que justo es el día que tenés mucha actividad. Paula, muchos temas internacionales. Tenemos el tema de Irán, la tensión por la cuestión nuclear, el tema de los desplazados, el tema de la guerra comercial entre China, Estados Unidos. Así que bueno, tenemos varios temas para abordar a lo largo del año, pero hoy lo que nos gustaría es que nos expliques, en la medida en que de lo que se conoce hasta ahora, este acuerdo que se ha divulgado con mucha fuerza, con mucha potencia, un acuerdo que nos hace imaginar prácticamente en una unión entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿De qué se trata este tema y hasta qué punto hemos avanzado en ese acuerdo? En primer lugar, hay que situarnos un poco de lo que se está hablando. Efectivamente, de la letra chica, fina del tratado, no hay texto todavía. Esto requiere ahora comisiones de expertos que redacten efectivamente lo que a grandes rasgos se llegó a un acuerdo. ¿Qué es lo que se llegó a un acuerdo? Por ejemplo, liberar el comercio en determinados bienes, en el periodo de 10 años para la Unión Europea y de 15 para el Mercosur. La Unión Europea negó taxativamente que va a bajar algún tipo de barrera paraarancelaria, sobre todo lo que tiene que ver con las normas de sanidad. Y esencialmente ahora viene la parte tal vez que más práctica de los tratados internacionales y de la política exterior, que tiene que ver cuál es el impacto en las sociedades. Claro, porque si no está la letra chica, Paula, ¿cómo se sabe si nos conviene o si no nos conviene el acuerdo? O en qué áreas nos conviene y en qué áreas nos puede perjudicar. Para que todos entendamos, la política exterior es un medio de poder. Sí. Entonces, nuestro país, en primer lugar, y que esto me parece el avance más importante, tal vez, de toda la gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo de nuestro país, que negoció en bloque. Nosotros hace un año, repasábamos con vos en la previa, hace un año hablábamos de la desaparición de la UNASUR como estrategia de negociación internacional. Coincido en que era una visión mucho más política, con algunos criterios que no comparte este gobierno, pero era un foro de negociación.
El Mercosur hace un año atrás estaba por algunos negociadores mal visto, se hablaba de desarticulaciones, se hablaba de lo peligroso que era para un país como Argentina estar en el Mercosur. Hoy el gobierno de Mauricio Macri responde desde una negociación multilateral, Claro. y desde el respeto por el marco legal que tiene hoy el Mercosur, a pesar de, por ejemplo, haber anulado las elecciones para los parlamentarios del Mercosur. A pesar de que hay un retroceso en cuanto a la consolidación democrática y ciudadana del Mercosur, esta negociación en bloque me parece que es un puntapié inicial. Algo que parecía que se estaba desarmando. Exacto. Recordemos que esta negociación arranca en el año 95. Bien, eso es bueno recordarlo Arranca también. en el año 95. Recordemos quién estaba en el país en el año 95, el doctor Carlos Saúl Menem, con un tipo de Estado neoliberal, con relaciones carnales con los Estados Unidos. En ese momento éramos miembros extra-OTAN. Sí. Después, recién en el año 99, se empiezan a sentar las primeras bases de negociación. ¿Cuál fue siempre la traba? Que los sectores sensibles de la Unión Europea, que tienen que ver con la agricultura, para nosotros son sectores altamente estratégicos. Claro. Entonces, cuando hay en una disputa dos sectores enfrentados, tan estratégicamente enfrentados, la negociación queda nula. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál fue el cambio por el cual este acuerdo llega a firmarse? La necesidad de las políticas interiores. Claro. Digamos, en ambos lados del tratado, es decir, en la Unión Europea y en el Mercosur, se necesita mostrar que hay posibilidad de negociación real. Recordemos también que la administración de Mauricio Macri ha tenido algunos puntos que son importantes mencionar. No nos debemos olvidar la reunión de los líderes del G20 del año pasado, esta relación tan particular que tiene con el presidente de los Estados Unidos, con un presidente de Estados Unidos donde ha hecho toda una revalorización de los elementos nacionalistas, de su política económica, por eso el enfrentamiento con China. Mauricio Macri está lidiando... En un próximo bloque nos vas a tener que explicar cómo es esto de que China defiende el libre comercio en el mundo y Estados Unidos el proteccionismo. Bueno, este juego de la dualidad, ¿no? De cómo nos ven y cómo me veo. Nosotros, ¿cómo nos vemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que responder hoy. Sí. ¿Cómo nos vemos los argentinos? ¿Nos vemos en un Mercosur integrado? ¿Con qué Brasil integrado? ¿Qué sectores de la economía argentina son importantes para potenciar nuestras exportaciones? Roberto Kachanowski hace un mes atrás hablaba de que la única posibilidad real que tenemos de salir de la crisis es exportando. Bueno, ¿qué vamos a exportar? ¿Soja o vamos a exportar biodiesel? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro, está clara la pregunta. La pregunta es, ¿qué O vamos a seguimos, exportar? claro. ¿Conocimiento o vamos a seguir siendo un país exportador de materia prima? Si nos vamos a quedar con una matriz primaria exportadora, que nosotros ya lo tuvimos, que ya lo vivimos, que sabemos los riesgos que eso conlleva, bueno, sepamos que tenemos un límite porque el mundo no está necesitando solamente materia prima. Está necesitando, sí, materia prima asociada a un valor agregado que nosotros tenemos. Que esto es lo importante, me parece, ¿no? Que este acuerdo, no se olvide que detrás de esto... ¿Este acuerdo va en el sentido de promover esta Argentina que venda algo más que productos primarios, o es un acuerdo que nos mantiene en ese Te voy a poner esquema? un ejemplo. Sí. Este acuerdo, según lo que informa el diario El Cronista hoy, libera, por ejemplo, los aranceles a los vinos europeos. El vino como economía regional, en Argentina siempre tuvo, los vinos extranjeros por lo menos, altos impuestos. Claro, para poder Tuvieron proteger. una traba para proteger las economías regionales. Ahí se abre un gran signo de interrogación. Puede haber dos posibilidades, que es la norma para todos los países del mundo que trabajan estos acuerdos. Por un lado, que las empresas se reconviertan, incorporen tecnología y sean aún mejores, que eso sería una ventaja, o que la introducción de Claro, pero de para, vinos. para eso imagino también políticas activas, porque si no,
cómo invierten, de dónde, si tienen que invertir con tasas del 70%. 70 con suerte. Con suerte, 70, 80%. Ese es el gran signo de los pregunta. pones en una situación de indefensión frente a economías tan fuertes como Bueno, ese es el gran signo de pregunta. la de la Unión Europea. Lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué país queremos? No hay política exterior sin definición de un modelo de Estado. Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser el modelo de Estado de Argentina de acá a los 20 años? No podemos, Daniel, y nos tenemos que olvidar del cortoplacismo. No se puede más. En un mundo en donde las reglas del juego son tan cambiantes, tenés que tener un modelo de Estado acorde a tus posibilidades. Nosotros somos buenos produciendo soja, somos buenos produciendo vinos, pero seguimos hablando de una economía primaria. Tenemos que agregarle valor a nuestra economía y la única manera de agregarle valor a la economía es aportando conocimiento, exportando conocimiento. ¿Que lo tenemos? Sí. Tenemos, y esto digamos no es ninguna novedad para nosotros los argentinos por lo menos, tenemos muy buenos profesionales formados. Ahora, ¿tienen posibilidad real de trabajo en Argentina hoy? Claro, porque hay un tema que a lo mejor vos me lo podés explicar mejor, pero yo lo voy siguiendo porque a la mañana hago un pequeño segmento que se llama Agroresumen, y es el tema del biodiesel. ¿Qué veo yo? Enormes dificultades para entrar a Europa. Entra, salen, le suben los aranceles, lo sacan de competencia, y en el biodiesel uno ¿qué ve? Que toman la materia prima y la transforman, le agregan valor, entonces lo que exportan no es el grano, exportan el producto. No, y además con un valor, la generación de trabajo queda en Argentina. Claro, pero le resulta muy difícil a los exportadores entrar a los mercados porque los mercados están protegidos. Claro, porque ¿qué hace el mundo desarrollado? Protege sus sectores sensibles. ¿Cuáles son los sectores sensibles del mundo? Los mismos que tenemos nosotros. Digamos, la economía primaria, esto de los agricultores, por ejemplo, los criadores de ganado, la carne, incluso la carne se negocia una cuota Hilton más abierta, aparentemente, para ingresar a la Unión Europea. Pero ¿qué te dicen los europeos? A ver, si la Unión Europea a nosotros nos está pidiendo normas medioambientales extremas, vamos a abrir la fábrica de carne que tiene Argentina con soja transgénica y con hormonas de crecimiento en las vacas. Este es el gran planteo que están haciendo, por ejemplo, los franceses. Los franceses, el sector agropecuario francés, está poniendo las principales trabas al acuerdo. Porque dice, bueno, entonces, ¿por qué nos exigen tanto a nosotros? Claro. Le abrimos la puerta a un país que puede exportar mejor, en condiciones más competitivas que nosotras. Pero porque utiliza una tecnología que a nosotros nos prohíbe. Es mucho, digamos, más antigua que la que nosotros estamos poniéndole en Europa. El tema del plástico, por ejemplo. Europa restringe el plástico casi al no uso y nosotros acá es una discusión que ni siquiera estamos teniendo. El tema de, por ejemplo, en Argentina, ¿qué va a pasar con los recursos pesqueros de Argentina? Es un tema de política exterior del cual no se habla. ¿Qué va a pasar con los recursos naturales asociados a la plataforma continental argentina, una de las más extensas del mundo? ¿Qué va a pasar con las economías regionales si efectivamente este acuerdo es como dicen, que hay que liberar el comercio de acá en 15 años? ¿Puede una pyme argentina reconvertirse productiva y tecnológicamente en 15 años? ¿Están los factores dados macroeconómicos, de crédito, de recursos humanos, para que una pyme haga una reconversión productiva en 15 años? Se me ocurren tantas preguntas, Paula. Una cortita. La política exterior de Macri, ¿la ves pragmática o ideologizada? No, Macri, digamos, podríamos dividir el gobierno de Macri en dos momentos. Uno, hasta que él logra la reunión del G20 en Argentina, y otro anterior a esa reunión. ¿Por qué hago el quiebre en la reunión del G20? En primer lugar, porque Macri tuvo un discurso referido a la herencia, la pesada herencia, durante sus 2 primeros años de gobierno. Ahora está buscando inversores. Entonces se está posicionando en un mundo que podría tener alguna posibilidad real de invertir en Argentina. Ahora, ¿qué le estamos mostrando al mundo? Y tenemos que mostrarle al mundo cierta seguridad jurídica. ¿Esa seguridad jurídica vos la ves? No. Y la última, porque ahí me vienen últimas. ¿Ves alguna posibilidad de aplicación práctica de algunos aspectos, al menos de este acuerdo, en
plazo cercano o esto es una discusión que No. lleva 20 años y llevará otros tantos? Llevó 20 años, se firmó. Ahora tienen el plazo tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de tratarlo y de ratificarlo. Si no se ratifica este acuerdo no tiene validez. Es un tratado internacional. Claro. Los pasos a seguir tienen que ver con la ratificación interna de cada uno de los estados para que tenga validez. Si no lo ratifica el Poder Legislativo, no entra en vigor el tratado. Y otra cosa, nosotros tenemos elecciones mañana. Sí. Entonces, es muy, muy significativo, políticamente hablando, para el gobierno de Mauricio Macri, este tratado, que él lo viene necesitando desde hace por lo menos 2 años. Entonces, mostrar estos avances, aunque pongamos ciertos signos de interrogación, políticamente lo posicionan de una manera diferente. Nos muestra abiertos al mundo, nos muestra ese volver al mundo que tanto se insiste. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué condiciones volvemos al mundo? ¿Qué es lo que el mientras tanto nos está dejando? Nosotros ya tuvimos una vuelta al mundo en el caso de la década del 90. Sí, señor. Y esa vuelta al mundo tuvo sus grandes interrogantes. Salimos de ¿Qué esa vuelta al consecuencias? mundo con una crisis paradigmática en la historia argentina, que fue la crisis del 2001. Tuvimos un retorno al mundo cuando se negociaron los megacanjes de deuda en el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. ¿Cómo se sale de esa vuelta al mundo en esta crisis que tenemos hoy? Entonces, esta historia económica argentina, que es cíclica, no deja de ser una historia política cíclica cuando las variables políticas ya no se pueden más tocar desde adentro, sino que se tocan desde afuera. Dejamos para otro miércoles el impacto de la política exterior de Donald Trump en lo comercial y en lo político-militar también. Bien, gracias Paula, sos muy amable. Nosotros hasta aquí llegamos con el vivo. Lo que sigue después de una pausita, entrevista exclusiva en el Palacio Municipal con Juan Carlos Macei, ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, el hombre más fuerte del gabinete de Juan Schiaretti, hablando fundamentalmente de política y de política electoral, al regreso de esta mínima pausa. Nosotros nos reencontramos el miércoles próximo con otra edición de Aquí Ahora Actualidad.